Al inicio de Hora 21, el día de hoy, les platicábamos sobre el llamado del presidente Calderón a erradicar la corrupción y la impunidad para hacer más eficiente el sistema mexicano de justicia, entre muchas otras cosas, y de hecho es nuestra pregunta de esta noche, la mordida con ustedes, si ustedes todavía incurren en la mordida como un método para librarse de algún trámite, para aligerar algún trámite, en fin, es la pregunta de esta noche. Y esta noche me acompaña en el estudio Miguel Pulido, director de Fundar, para conversar precisamente sobre este tema. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, León. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, México ocupa el lugar 89 de 180 en el índice global de corrupción de Transparencia Internacional del 2009. Estamos peor que países como El Salvador, Guatemala, Grecia, que ahora vemos que Grecia pues en realidad no canta mal las rancheras, y Botswana, por ponerte 4 ejemplos, Sí. ¿no? ¿De dónde viene la corrupción mexicana? Primero que nada, déjame preguntarte mejor, ¿cuál es tu lectura es esta? Es decir, que estamos en ese nivel, que tenemos esos vicios tan marcados, tan arraigados. Es interesante porque lo que refleja la metodología que tradicionalmente ha distinguido a Transparencia Internacional y sus capítulos locales es medir precisamente la percepción que sobre la corrupción tienen los propios países, los habitantes de los propios países. Lo que nos dice esto es que los mexicanos nos consideramos con ese grado potencialmente corruptos, ¿no? Eso ya dice mucho de nosotros, o que somos paradójicamente demasiado honestos para reconocer nuestro grado de corrupción, o que no sabemos cosas como sociedad que tiende a facilitar el ejercicio de la corrupción. Eso como primera aproximación. Yo creo que lo interesante en este caso entonces es ver que la corrupción es en realidad un fenómeno altamente complejo. Y aquí es en donde hay que empezarlo a desentrañar y salirse un poco del lugar común. Por ejemplo, a mí me parece, y es un punto de vista que me parece que también está ampliamente documentado, que el problema de México es la corrupción acompañado de otro flagelo, la impunidad. Claro. Porque la economía política, por ejemplo, ha explicado, hay evidencias raudales que en países como Alemania, como en Estados Unidos, la corrupción es un fenómeno que también se presenta. La diferencia es que se investiga, se identifica y se castiga. Y posteriormente se castiga. Entonces, creo que esa es una de las primeras dimensiones que tendríamos que ir desentrañando. El problema de México es el flagelo de la corrupción acompañado de este hermano que es, esta hermana que es terriblemente trágica, que es la impunidad. Y después creo que podemos ir ya adentrándonos a reflexiones un poquito más profundas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la corrupción? Y hay un debate entre los teóricos, que no es, no acudo a él solo por ociosidad o por academicismo, sino porque me parece que es importante para llegar al punto de lo que queremos discutir, ¿no? Y algunos sugieren que la corrupción es solamente el apropiamiento indebido de recursos públicos para un beneficio privado, ¿no? Y ciñen la corrupción a esa categoría, pero bueno, el fenómeno de la corrupción también tienes... ¿Qué pasa cuando empresas privadas empiezan a brindar servicios públicos, cuando se empieza a complejizar? El caso de México, que tienes un programa como el 3x1, en donde es dinero de los migrantes mexicanos que entra al Estado mexicano para ofrecer infraestructura, y la complejidad de cómo se van manejando las finanzas públicas, las relaciones entre actores. Porque además hay 3 niveles en el famoso 3x1. Hay tres niveles. Federal, estatal y municipal. Y municipal. Y entonces tienes que la complejidad de la forma en la que se mueven los gobiernos con las empresas privadas, con sus ciudadanos, con la sociedad en general, hace que tengamos que pensar la corrupción como cosas bastante más complejas, ¿no? Y yo creo que justo ahí es el punto en donde tendríamos que poner el énfasis, ¿no? Me cuelgo, por ejemplo, de lo que tú planteabas al inicio del programa y lo que señala el presidente de la República sobre la necesidad de combatir la corrupción para avanzar en la reforma al sistema de justicia. Es cierto. Es indispensable combatir la corrupción para avanzar al sistema de justicia. Lo paradójico es que el presidente haga un llamado aparentemente a la sociedad cuando la corrupción es prioritariamente un problema de Estado y es un problema de reforma del Estado. Y es un problema que no fue abordado en la reforma política que él mandó hace apenas unos meses al Congreso de la Unión. Pero déjame hacer una lectura de neófito. Tú eres un académico y conoces el tema, pero mucho, mucho mejor que yo. En este caso en particular de la corrupción en México, pero en general, ¿no podríamos aplicar la famosa tolerancia cero y pensar que, en efecto, ahí están los grandes sistemas de corrupción y en México, bueno, somos profesionales en ello, pero si se aplicara esta idea de la tolerancia cero y realmente, aunque suene romántico, uno, como hemos preguntado el día de hoy en Twitter, dejara de confiar en la mordida? Mientras te escuchaba, yo pensaba en mi generación, y lo cierto es que mi generación, los que nacimos en los 70s, pues todavía, digamos, teníamos la mordida como parte de nuestro sistema
te iba a decir moral o inmoral, es la verdad, ¿no? Para conseguir el primer permiso, pues la mordida. En fin, hay 10.000 ejemplos posibles. Las generaciones que nos siguen, los nacidos en los 90, digamos, los nacidos en los 80 tardíos, ¿crees que tienen esta misma cultura de la corrupción o existe ya en la vida mexicana una indignación más activa frente a la cultura de la corrupción? A mí me parece que hay una discusión cada vez más permanente sobre la corrupción en la cotidianeidad de las personas y en la relación, por ejemplo, la corrupción con las policías, la corrupción con los agentes de tránsito, con los trámites burocráticos. Con los trámites burocráticos, que en realidad esos son sobornos. ¿No? Cuando alguien te pide dinero a cambio de la agilización de un trámite, de obtener un beneficio, ese es un soborno. Que es un tipo de la corrupción. Es un tipo de la corrupción, es una expresión de la corrupción. Pero yo creo que eso, la que podríamos llamar como una corrupción blanda, me parece que se ha avanzado mucho. Tenemos, la sociedad cada vez lo discute más abiertamente como algo indeseable, ¿no? Yo he visto escenas, vamos, la anécdota no hace política pública, dicen por ahí, o sea, la anécdota no hace el análisis completo. Pero yo he visto casos en donde, por ejemplo, un policía está deteniendo, un policía de tránsito está deteniendo a alguien y un ciudadano, una persona, se para y se queda viendo hasta que le levanten la infracción, ¿no? Está observando ahí. Es una buena anécdota. Eso yo no lo notaba cuando era niño, por ejemplo, ¿no? O sea, yo recuerdo que la cotidianeidad para sacar la licencia, pues, yo tenía una licencia a los 16 años para manejar tráiler, ¿no? Entonces, creo que en eso hemos revertido mucho. La reflexión que creo que es importante tener es qué pasa con los otros esquemas de corrupción que son de alto nivel. En donde no hemos avanzado. En donde yo me atrevo a decir que no solo no hemos avanzado, sino que incluso hemos retrocedido. Lo que veíamos en el caso de Pemex ahora, esta nota, no sé si escuchaste. Por ejemplo, el caso. sí, y ese es un caso que me parece que además es altamente delicado, porque el problema que hemos tenido en México con la corrupción es que como también genera un capital político, aparentemente resolver la corrupción ha generado muchos chivos expiatorios o casos que son una simulación en donde todo mundo sabe que con el marco jurídico no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pemex es la reina de todas esas anécdotas. Si tú enlistas la gran cantidad de veces que se ha hecho público un proceso contra alguien de Pemex y después revisas las listas de los culpables y la recuperación de los recursos, te vas a dar cuenta que es un embudo, ¿no? En realidad no se hace mucho escándalo político mandando un mensaje de pero al que final no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Porque estamos en el esquema precisamente la impunidad. Y déjame aquí apuntar, hay una fórmula que sugiere un autor, Klitgar se llama, y él plantea que la corrupción se da en un escenario. Y hace una ecuación muy sencillita que a mí me parece interesante. Es poder más opacidad o alta discreción sin sanción, menos rendición de cuentas. Y a mí me parece que en los casos menores el poder de los policías, el poder de quienes tramitan en ventanilla ha disminuido. La discreción también ha disminuido porque cada vez tienen, bueno, ahora son trámites ceros, automáticos, no te hacen exámenes. Sí, claro. Se agiliza la burocracia, ¿no? En la medida en la que se agiliza la burocracia. Incluso está automatizado. Y con las máquinas no hay corrupción. Disminuye la corrupción, ¿no? Y ahí, digamos que tampoco hemos avanzado en el esquema de sanciones. Pero cuando tú te vas al nivel más alto, lo que te encuentras es que todo el sistema jurídico mexicano está montado para la perfecta simulación, en donde sigue habiendo demasiado poder. O sea, hay personas que concentran mucho poder en las contrataciones, no son observadas, hay alta discrecionalidad y mucha opacidad y jamás hay sanciones, porque el sistema de responsabilidades administrativas de México está prácticamente diseñado para que no se sancione a nadie. Claro. Y entonces, bueno, tú lo que encuentras es que, por supuesto, el mensaje del presidente lo compramos todos, ¿no? Claro que para avanzar en la lucha, en el combate al narcotráfico, suena muy bonito, pues. Hay que combatir la corrupción, por supuesto, ¿no? Yo lo que me pregunto es, ¿en dónde están las acciones, las iniciativas de ley que se han mandado? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú eres una persona que sufrió una afectación por corrupción, supongamos en un hospital por medicamentos y eso te afecta, y vas y denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, después desapareces del proceso legal porque se convierte en algo de la Secretaría de la Función Pública contra el servidor público. Y a la ciudadanía la mantienen inexistente. No existe y ya después no se entera si se le dio seguimiento a su queja, nada. Los primeros que tendríamos que tener derecho para saber qué pasa en todos esos procesos, posibilidad de presentar pruebas, eso, vamos, no lo estoy inventando yo, así avanzaron los de otros países. Y eso está al alcance del presidente para mandar una iniciativa, de los diputados y las diputadas del Congreso de la Unión. Y me parece que ese doble
esa doble pinza, atajar la corrupción en la cotidianidad, esto que me parece que es una transformación cultural indispensable, eso es muy bueno. Pero si no atajamos lo estructural, lo macro, vamos a tener una sociedad de ciudadanos honestos y de políticos corruptos. Y eso suena peligroso, sin duda alguna. Miguel, te agradezco mucho. No, al contrario, Regresa muchas a Foro gracias. TV. Gracias. Gracias, Miguel Pulido.